Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Gloria Fuertes. Con este vídeo quiero inaugurar una nueva sección de este canal que va a ir sobre poesía. O sea, me gustaría pues hablaros un poco, leeros poemas y así también ir conociendo yo o rescatando a antiguos poetas que los dejé ahí un poco olvidados con el paso de los años. Y Gloria Fuertes es pues una de estas poetas. Yo soy de las muchas peques que crecieron con los cassettes de Gloria Fuertes contándote cuentos, un globo, dos globos, tres globos. Pero no fue hasta 2017 cuando descubrí la obra de poesía para adultos de Gloria Fuertes. Fue justo estaba yo en Madrid viviendo y hubo muchísimas conmemoraciones por su 100 aniversario del nacimiento de Gloria Fuertes. Ella nació, a ver si lo digo bien, creo que el 19 de julio de 1917. 19 no, creo que 17, bueno, no mismo estoy, 27 de julio de 1917. Y entonces en el 2017 se hizo muchísimos actos, se publicó este libro justo por ese 100 aniversario y justo también para reivindicar toda la obra para adultos que hizo Gloria Fuertes y que quedó totalmente eclipsada por toda la trayectoria que luego ella tuvo en televisión para los niños, ¿no? Ahora a día de hoy Gloria Fuertes prácticamente se la conoce como la poeta de los niños y poca gente, no, obviamente, ¿no? Pero que normalmente su poesía para adultos no es tan conocida. Y entonces yo tuve la suerte de que un amigo pues me estaba leyendo este libro, me lo recomendó y la verdad es que desde que empecé a leer los primeros poemas de Gloria como que hablaban el mismo idioma interno que el mío, y la poesía de Gloria es una poesía tan sencilla pero tan inteligente a la vez, ¿no? Con ese humor, con esa perspicacia, pero que te habla de cosas profundas. Yo me imagino a Gloria como una persona sincera, como una persona que te habla con el corazón en las manos, una persona que ha sufrido mucho pero que ha seguido para adelante y sobre todo que a la que no se le ha endurecido el corazón, ¿no? Por lo menos es la visión o el feeling, ¿no? que yo tengo de ella. Obviamente todo lo que yo cuento en este vídeo es una impresión personal y subjetiva, por supuesto, ¿no? Entonces había decidido leeros unos cuantos poemas que a mí me gustaron, de los que más me gustan, pero luego me puse en YouTube a verla y fue espectacular escucharla, recitar sus poemas. Fue espectacular por dos cosas. Por una, la primera era que vi claro que el poema de Gloria Fuertes como que lo sentí que estaba incompleto si lo leía yo, como que la obra, el poema completo es su poema, pero leído y recitado por ella. Y luego fue como que me trajo sensaciones muy antiguas, ¿no? Porque como esa voz que me sonaba, que me conectaba con algo muy de cuando era pequeña, con algo muy profundo también, ¿no? Muy conocido y muy desconocido a la vez. Fue una sensación como, no sé si alguna vez os ha pasado, a mí creo que es la primera vez que me ha pasado este tipo de sensación, pero que igual tomas un sabor o tomas algo que te recuerda un sabor que solo habías tomado de peque, entonces como que tienes ahí un recuerdo, un flashback o algo, pero todo a nivel sensorial, ¿no? No recuerdo ningún hecho de cuando era pequeña, pero sí como que esa voz me era muy familiar y como que empecé a tener sensaciones de peque, ¿no? Fue impresionante, la verdad. Así que en este vídeo también me gustaría acabar con un poema leído por la propia autora. Si tuviese que describir, o sea, con pues alguna cosilla que me he informado de la persona de Gloria, a Gloria Fuertes, diría que, o sea, me llama mucho la atención el concepto o la relación que tenía con la espiritualidad. Es algo que ahora mismo pues también está empezando a tener mucho peso en mi vida y me parece muy curiosa y muy bonita la relación que tenía ella con este tema, ¿no? Uno de sus amigos más íntimos, ¿no? Pues explica
que Gloria era una persona muy espiritual, era muy creyente en el sentido de que ella creía en su Dios, tenía una relación muy especial con su propio Dios, pero no era una creyente practicante cristiana al uso o de otro tipo de religiones, ¿no? Sino que de alguna forma ella había encontrado la espiritualidad en sí misma y tenía pues su propia relación con esta espiritualidad, ¿no? Y este mismo amigo, que fue al que Gloria pues como que le dejó cuando murió pues su casa y todos sus bienes materiales, o parte de sus bienes materiales, contaba que un día estaba moviendo pues una mesa de Gloria y que de repente se desencajó una pata. Y justo pues en lo que sería la tapa de la pata, ¿no? Que se une con la tabla, había una nota de Gloria que decía: solo Dios te pido amor, salud, Gloria. Entonces es como esa relación no íntima, esas confidencias que solo ella tenía con su propio Dios. Y en concreto, cuando yo leí este poema que os voy a leer ahora, que se llama Un hombre pregunta, a ver si lo encuentro, que tengo marcado, yo me sentí totalmente identificada con su forma de vivir la espiritualidad. Así que bueno, a ver qué os parece. Antes de leerlo también quería puntualizar que la poesía de Gloria es una poesía que está escrita desde la sencillez, desde el corazón, desde una persona que ha vivido en una vida con muchísimo sufrimiento, ¿no? Que ha sabido lo que es pertenecer a un grupo desfavorecido. A ella le pilló, por ejemplo, la guerra civil en plena adolescencia y la vivió en Madrid, ¿no? que fue donde uno de los sitios donde la guerra civil fue más cruda. Nació y vivió en un barrio pobre, o sea que ha estado en contacto con la pobreza y con pues, la falta de dinero, esa sensación de hambre, de no tener que comer desde que nació. Entonces es una persona que sabe cómo comunicarse con la gente de a pie. Es decir, ella no va a hacer poemas con un lenguaje rebuscado, con recursos literarios muy así como muy intelectuales o muy pomposos, ¿no? Rimbombantes, sino que ella habla con el lenguaje de la calle y habla de las sensaciones y los sentimientos que ella ha tenido y que son los que tenemos todas las personas. Entonces por eso ella decía que cuando se lee un poema que no entendía la gente, que cambiaba el tono de voz y cambiaba la forma de leer ese poema, ¿no? Sino que había que leer el poema pues con tu voz normal y como si estuvieras leyendo cualquier otra cosa, como si estuvieses hablando, ¿no? Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo siempre que he leído poesía en alto, ¿no? En cualquier contexto, como que yo misma siento que cambio el tono de voz, que cambio como la forma de estar, ¿no? Y me he permitido ahora, ensayando un poco para este vídeo, leer el poema tal cual. Y la verdad es que yo al menos me he sentido como, no sé, como más liberada, más de decir, no estoy haciendo nada, o sea, no estoy leyendo nada trascendente, ¿no? Estoy aquí leyendo la vida del día a día y los sentimientos y las emociones del día a día, pero expresadas de una forma natural, ¿no? De una forma cotidiana y de una forma sencilla, pero también muy, muy audaz. Así que bueno, ya me dejo de enrollar y empezamos con el primer poema, que se titula Un hombre pregunta. Un hombre pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Se ve o no se ve? Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta, que Dios está en las flores y los granos, en los pájaros y en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar y a veces en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa, en la madre que pare y en la garrapata, en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca. Dios está en la mina y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verle, sin preguntar que dónde está, como si fuera animal o planta. Quédate en silencio, mírate la cara, el misterio de que veas y sientas. ¿No basta? Pasa un niño cantando, tú le amas, ahí está Dios. Le tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas,
Y cuando preguntas que dónde está, esa curiosidad es Dios, que camina por tu sangre amarga. En los ojos le tienes cuando ríes, en las venas cuando amas. Ahí está Dios, en ti, pero tienes que verle tú. De nada vale quien te le señale. Quien te diga que está en la ermita, de nada. Has de sentirle tú, trepando, arañando, limpiando las paredes de tu casa. De nada vale que te diga que está en las manos de todo el que trabaja, que se va de las manos del guerrero, aunque éste comulgue, practique cualquier religión, dogma o rama. Huye de las manos del que reza y no ama, del que va a misa y no enciende a los pobres velas de esperanza. Suele estar en el suburbio a altas horas de la madrugada, en el hospital y en la casa enrejada. Dios está en eso tan sin nombre que te sucede cuando algo te encanta, pero de nada vale que te diga que Dios está en cada ser que pasa. Si te angustia ese hombre que compra alpargatas, si te inquieta la vida del que sube y no baja, si te olvidas de ti y de aquello, si te empeñas en nada, si sin por qué una angustia se te enquista en la entraña, si amaneces un día silbando a la mañana y sonríes a todos y a todos das las gracias, Dios está en ti, debajo mismo de tu corbata. Pues aquí lo tenéis, la relación de Gloria con su propio Dios, ¿no? El ver a Dios en la sacralidad de la vida, ¿no? O sea, el ver a Dios en cada detalle, ¿no? No creo que lo pueda explicar mejor de lo que lo ha explicado Gloria en su poema. Bueno, el siguiente poema que os quiero leer es muy cortito y es otro de los aspectos como más característicos de Gloria Fuertes y que yo siento. O sea, vuelvo a reiterar que obviamente todo esto es pues un vídeo subjetivo sobre mi impresión sobre Gloria Fuertes y es el gran peso que tuvo la soledad en la vida de Gloria. Gloria tuvo una vida muy difícil. Sus dos primeros amores fueron dos varones, dos chicos, cuando ella era adolescente, que le pillaron justo en la guerra civil y los dos murieron en la guerra. Uno, porque era del bando de los rojos, por así decirlo, se alistó en la aviación y ya nunca más volvió a saber de él, y otro, que era del otro bando, como más intelectual, era como una relación más intelectual la que tenía con este señor, le encarcelaron y le fusilaron. Entonces, bueno, ella siempre dice que está soltera por la guerra, ¿no? Que la guerra fue quien la dejó soltera. Sin embargo, ella en alguna entrevista sí que comentaba que hay que ser muy fuerte para vivir sola, ¿no? Pero que ella, que su soledad era relativa, porque ella decía, soy millonaria porque no tengo millones en el banco, pero en el banco tengo amigos, tengo millones de amigos, ¿no? Entonces, como que siempre, ¿no? Ese juego de palabras, que la poesía de Gloria Fuertes está plagada, ¿no? Está esos toques de humor, ¿no? Que ese humor, y lo explicaba pues una chica, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero que hizo la tesis doctoral en justamente qué papel tenía el humor en la poesía de Gloria Fuertes, ¿no? Y ella explicaba que Gloria, en cuanto sentía que empezaba a escribir algo así ya que le estaba llevando como a la trascendencia, ¿no? O sea, como algo más así, más trascendente, pues dice, se me ponía una cosa aquí en la entraña que decía, baja ya, y entonces ahí es cuando sale el humor y entonces te ancla a tierra, ¿no? Y te ancla al día a día y te ancla a la persona de a pie, como estoy diciendo, ¿no? Y te habla en palabras que entiendes y no es así nada, frases larguísimas con muchísimas muchos recursos literarios que a veces te pierdes en todos ellos. Entonces, la relación que tenía Gloria con la soledad, de todas formas, era muy curiosa porque uno de sus amigos íntimos decía que a Gloria le gustaba estar sola. O sea, buscaba esa soledad porque en esa soledad se sentía ella misma, sentía que podía ser la niña que realmente era, donde había espacio pues para esa curiosidad, para esa espontaneidad, pero también para esa queja, ¿no? De una niña a la que le fue pues arrancada la infancia de una manera pues muy abrupta y muy, muy dura. Entonces,
como que la soledad en Gloria fue una parte esencial, pero siempre sin perder ese hilo que le conectaba con el mundo exterior, ¿no? Con las personas, con la comunidad, con la sociedad, con los problemas de los demás, ¿no? Con el reivindicar los derechos, con el apoyar y defender a los grupos desfavorecidos. Entonces era como, o sea, yo lo siento como que ella, obviamente, por las circunstancias que tuvo en su vida, pues fue una persona que vivió la mayor parte de su vida sola, pero ¿no? que desde esa soledad estaba más unida a todo el mundo, ¿no? y a todas esas tristezas y alegrías también, ¿no? de que el mundo participa. Entonces, un poema súper cortito pero súper lindo. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra somos tres. Aquí lo tenéis, ya. Conciso, pero que puedes ver a Gloria en todo su esplendor y la relación que tenía, ¿no? con la soledad, ¿no? De como que me pesa, pero a la vez lo resuelvo. Que pesa, pero lo resuelvo. Bueno, otra de las siguientes características de ella, o sea, digamos que a Gloria se la puede definir como una persona pacifista, o sea, como que la característica de pacifista tiene un peso enorme en la figura de Gloria, pues justamente pues por la época en la que le tocó vivir y por las circunstancias que le tocaron vivir. Y justo por eso, o sea, Gloria era una persona que tenía el corazón de una niña, o sea, que tenía la bondad de una niña, la inocencia, que no ingenuidad, que son cosas muy... Ella no era ingenua justamente porque pues lo explicaba muy bien otro de sus amigos, que decía, una persona que ha sufrido mucho no puede ser ingenua. Sí que puede ser inocente, ¿no? Pero ingenua no puede ser porque la vida le ha arrancado eso de cuajo. Entonces Gloria sí que tenía... yo por lo menos lo siento así, ¿no? Que tenía esa inocencia, esa bondad de la niña que aún no conoce la maldad, o de la niña que sí que la conoce, pero que sigue apostando por la esperanza, ¿no? De que si una persona es mala o una persona pues actúa de manera que hace sufrir a otras personas, que se da porque quizás la vida le ha puesto pues dificultades muy grandes en su camino que le han hecho que la única forma de sobrevivir sea pues actuando así, ¿no? De hecho, comentaban que un día estaban en un bar con unos amigos, Gloria y unos amigos, y entonces apareció el sereno, uno de los serenos, y entonces entró al bar a pedir pues una copa y bebió y se fue. Y entonces afuera estaba cayendo la de San Tintín. Era una tormentaca horrible. Y entonces Gloria con ese decir, pobrecito, ¿no? O sea, pobrecito nene que tiene que salir, ¿no? A patrullar con lo que está cayendo. Entonces le dijo a sus amigos, vamos a recitarles poesía, vamos a recitarle poesía, ¿no? Vamos a salir ahí y a recitarle versos. Y salieron detrás de él. Y Gloria empezó ahí a recitarle versos. Y claro, el sereno pues ve a unas personas que han salido de un bar ahí gritándole cosas que seguramente no le daba tiempo ni a procesar. Y claro, dijo, estos locos, pasa algo aquí. Y entonces les empezó, bueno, la reacción del sereno fue a dar palos ahí a diestro y siniestro. Y entonces, pues obviamente Gloria y sus amigos se fueron corriendo otra vez al bar. Y mientras los amigos estaban ahí como, madre mía, es que de verdad, es que... Pues ya ves, vamos a hacer un acto bueno y fíjate cómo nos lo pagan, ¿no? Con este razonamiento ahí de victimismo un poco, ¿no? De que no merece la pena. Y ella simplemente dijo, pobrecico, porque no le han leído nunca poesía, ¿no? O sea, que sentía compasión por este chico que nunca tuvo la oportunidad de que alguien le leyera poesía. Así que bueno, os voy a leer otro de estos poemas. Se titula Hago versos. Hago versos, señores, hago versos, pero no me gusta que me llamen poetisa. Me gusta el vino como los albañiles, y tengo una asistenta que habla sola.
Este mundo resulta divertido. Pasan cosas, señores, que no expongo. Se dan casos, aunque nunca se den casas. A los pobres que no pueden dar traspaso. Siga habiendo solteras con su perro. Siga habiendo casados con querida. A los déspotas duros nadie les dice nada. Y leemos que hay muertos y pasamos la hoja. Y nos pisan el cuello y nadie se levanta. Y nos odia la gente y decimos, la vida. Esto pasa, señores, y yo debo decirlo. Así que bueno, ya aquí lo podéis ver. Entonces, bueno, ya por último, antes de dejar a Gloria, porque me estoy enrollando mucho, la verdad es que tengo que empezar a gestionar mejor los tiempos de los vídeos. Sí que os quería leer un último poema que a mí me gusta mucho, porque yo veo en Gloria un proceso de introspección personal y veo un proceso de autoconocimiento y veo a Gloria una persona que se ha conocido a sí misma, ¿no? Y ha bajado a sus infiernos y los ha vivido, los ha transitado y aún así, o sea, ha salido, ¿no? más bien que mal, yo creo, ¿no? Pero bueno. Y entonces, si lees con atención todas sus poesías, todos sus poemas, hay perlitas de sabiduría, ¿no? Y una de ellas es esta, que impresionante. La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio para paladear el ir llegando. Cuánta raza. Así que bueno, espero que os haya gustado pues estas pinceladas que os he dado, Gloria Fuertes. Ahora os voy a poner una grabación de ella leyendo su poema en nota biográfica, que es donde habla un poquitito de su vida, y es maravilloso pues escucharla a ella, porque quiero que también tengáis esa experiencia, ¿no? de escuchar los poemas de Gloria de su propia voz y su propia expresión. Pero nada, solo deciros que la verdad es que estos días que he estado pues viendo pues conferencias, documentales o charlas de la propia Gloria, la verdad es que me ha encantado descubrir nuevas cosas de ella y me ha conectado con un aspecto de mi infancia que yo ya creía olvidado. Y de hecho, cuando vaya a mi casa por Navidad, si puedo ir, voy a intentar rescatar las cintas de Gloria Fuertes pero siguiéndole esas, voy a seguir leyendo como su obra para adultos, porque uno de sus mayores pesares, o al menos como lo expresan sus amigos más íntimos, es que ella, que en los años 50, 60, 70 estaba consolidada como una de las grandes poetas españolas, ¿no? En el paradigma del postismo, de la poesía social, ¿no? Con toda su obra para adultos que tenía, luego quedó completamente eclipsada por esa fama de la poeta de los niños, y fue una carcasa que nunca pudo llegar a quitarse. En los últimos años de su vida intentó reivindicar otra vez su poesía para adultos, ¿no? Pero no le dio tiempo antes de morir pues de ver un poco pues que ella quedaba consolidada como esa poeta. Y de hecho fue justo con su centenario de nacimiento en 2017, donde se hizo como todo, ¿no? O sea, un esfuerzo enorme por reivindicar a Gloria Fuertes como la gran poeta que fue, ¿no? Y no como esa poeta para los niños, que a ella le encantaban los niños, ¿no? Y de hecho cuando murió, ella lo hizo en un poema, ¿no? Nací con una peseta y ahora después de 50 años tengo 2, ¿no? Pero es cierto que cuando murió, aunque llevó siempre una vida muy humilde, la herencia que dejó fue multimillonaria, ¿no? Hablaban de 130, creo, millones de pesetas, y 100 millones de pesetas, que era un poco la cantidad que había ganado en los programas para niños, los donó.
directamente los devolvió a los niños, ¿no? Y los donó pues a un hospital infantil y también a una organización infantil, y los otros millones que era de su poesía, ¿no? Pues fueron para la Fundación Gloria Fuertes. Entonces también, en cierto sentido, en ese devolver a los niños, ¿no? Está como ese acto de generosidad, de decir, este dinero lo he ganado gracias a los niños y también se lo devuelvo a los niños. Pero por otra parte, ¿no? También está eso, esa espinita que se le quedó clavada, ¿no? Como soy la poeta de los niños. Pero bueno, que lo dicho, que espero que os haya gustado, y os dejo ahora ya para cerrar el vídeo con mi querida Gloria Fuertes. Voy a leer el primer poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer. A los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra. Para pararla, me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces.